Yo no descarto que hayan espiado a alguien. Lo que no tengo ninguna duda, porque no tiene ninguna razonabilidad y huele absolutamente a venganza e intención de meter preso a Macri, es que el gobierno nacional no ordenó eso de ninguna manera. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta y la actual vicepresidenta de la Nación, hizo una denuncia penal denunciando precisamente este mecanismo de espionaje político. Hoy el juez Alberto Yarvide lo citó, diciendo que lo imputa de delitos muy graves, por ejemplo, miembro de acción ilícita, falsedad ideológica, responsable de las escuchas de Ciro James. La verdad que estoy muy tranquilo. No tenemos nada que ver con estas escuchas. La gente sabe, ¿no? Tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo. Tú eres el único en quien puedo confiar. Creo que te conozco lo suficiente para poder decir que confío en ti por completo. Nos vamos a meter ahora ya con la causa del espionaje. Está Leandro Santoro. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias, por la visita a Hernán Iglesias Ilia. Gracias también, Hernán. Por favor. Pero antes que nada vamos a tratar de explicar un poquito todo lo que se fue avanzando en una causa que tuvo sobre el fin de la semana un cambio central, que fue el corrimiento del juez Villena, que llevaba hasta ahora esta causa, y pasó al juez Auge. Sigue en Lomas de Zamora, pues después está la otra pelea. Exacto. El polo judicial de Comodoro Pi contra el polo judicial de Lomas de Zamora. Bueno, Antonio, la primera pregunta que vamos a responder para tratar de explicar esto desde cero es ¿qué es la causa de espionaje? ¿No? Es una cosa que arranca en el juzgado de Federico Villena. Trajimos otra vez los muñecos para tratar de ser didácticos con esta explicación, porque es un caso hiper complejo. Este es el juez Villena. El juez Villena estaba investigando un narcotraficante que se llamaba Verdura, y Verdura, cuando lo capturan, declara que había participado de operaciones dentro de la AFI. Que ese grupo de espías lo habían como contratado o de alguna manera reclutado para que pusiera una bomba. Estos espías estaban liderados por un personaje que se llamaba Alan Ruiz. Bien. Bueno, esta causa ataca puntualmente a la estructura oficial de Coque, porque casi todos los espías trabajaban dentro del organismo, eran agentes orgánicos, ¿no? Estaban contratados. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es también relevante respecto para entender este caso. ¿A quiénes espiaban y por qué? Entre las víctimas del espionaje estaba la expresidenta Cristina Kirchner. Sí, esta es la versión Fátima Flores. Esta es la versión. Sí, pero está bien. Esta es la versión Fátima Flores de Cristina Kirchner. A Diego Santilli, que era el vicejefe de gobierno, está acá, el muñeco bastante colorado. Horacio Rodríguez Larreta, está muy parecido a Horacio Rodríguez Larreta. Había también periodistas, había sindicalistas, había muchos personajes estaba Vidal también, del grupo. ¿no? Estaba Vidal. María Eugenia Vidal, de hecho, fue aceptada como querellante en la causa. Sí. Exacto. Bueno, había un montón de personajes. ¿Quiénes eran los que espiaban? ¿Quiénes eran los que estaban detrás de los seguimientos a esta persona? Estaba también Mazot, el presidente espiado. Entonces, espiado, el presidente entonces de la Cámara de Diputados. Sí, Nicolás Mazot. Exacto. ¿Por qué los espiaban? Es una gran duda respecto de por qué los seguían, ¿no? Algunas explicaciones tal vez van hacia la política. ¿Quiénes espiaban? ¿Quiénes eran los agentes? El principal, el hombre que se indica como el coordinador de todo este grupo, se llamaba Alan Ruiz. Se llama Alan Ruiz. Es una de las pocas personas que quedó detenida, si no es la única, ayúdame Lourdes, respecto de esta causa. Porque él quedó Alan detenido. Ruiz es el único que está detenido porque mañana le van a resolver la situación procesal en la causa del Instituto Patria. Sí, Por eso es que quedó también. Están detenidos con prisión domiciliaria los otros. El resto con prisión domiciliaria. Pero el que quedó dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel es Alan Ruiz. Alan Ruiz tenía un grupo de espías que se llamaban, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matallán, todo el grupo que se dedicaba a espiar. ¿Hacia dónde va la investigación? Es saber a quiénes respondían. O si esto corta en Alan Ruiz, corta en los espías, en este grupo. ¿Eran cuentapropistas o tenían un liderazgo político? Bueno, la investigación, si empezás a escalar hacia arriba, dentro de la estructura de inteligencia, empezás a ir a Silvia Magdalani. Ella es Silvia Magdalani, la subdirectora de la agencia de inteligencia, que en el organigrama desde abajo hacia arriba. La que en la parte operativa manejaba. Exacto. Silvia, acá está Silvia, que tiene una joya para identificarla. Ahora se dedica a la joyería, ya dejó el tema del espionaje. Gustavo Arribas, que es era el director de la Agencia Federal de Inteligencia, era representante de jugadores de fútbol antes. Y si se siguiese, podría llegar a Mauricio Macri, que era el presidente, ¿no? Y era el jefe de todo esto. La investigación
está ahora en una etapa en donde cambiaron el juez, como vos decías. Por cuestiones de cómo venía desarrollándose la investigación, en un punto podrían haber llegado incluso al propio juez, porque lo que se investiga también dentro de este grupo es si el espionaje al Instituto Patria estuvo de alguna manera cubierto, tuvo una cobertura judicial por parte del juez Villena, que es uno de los motivos por los cuales lo apartan. Podemos saber, Hernán, Sí. ¿qué se dice dentro del PRO, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos? Porque en definitiva acá hay propios y ajenos investigados durante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros estamos muy tranquilos, honestamente. Mauricio está muy tranquilo. Él sabe que nunca mandó a espiar a nadie, que nunca recibió ninguna carpeta de espionaje ilegal. Entonces sabe que la causa judicialmente no va a avanzar mucho en su dirección. Aparte, las noticias de las últimas semanas, ahora veo que, digo, en los muñequitos de Rodis no están ni Susana Martinengo ni Darío Nieto. Están en una caja por allá. Por eso, ¿por qué están en la caja? ¿Por qué están en la caja? Porque después de un mes, después de un mes de estar diciendo que Susana Martinengo y Darío Nieto eran el camino hacia Mauricio Macri, como ahora eso se demostró que no es así. Bueno, pero hay declaraciones de una de las espías que lo que dice que Martinengo las recibía en casa de gobierno. Hay registro de entradas, como Diego, Martinengo en su declaración, permíteme decirte, también dijo que ella recibía a los espías, pero que era por una relación social, dijo ella. Por eso digo, igual si vos vas a recibir espionaje ilegal en la Casa Rosada... Y es raro, pero... Es raro, uno. Pero y después que queden los registros sería más raro todavía. Pero muy claramente Susana Martinengo declaró el otro día en el juzgado que ella no tenía nada que ver, que había fanfarroneado con su relación con Darío Nieto, que no tiene ninguna relación, que nunca le pasó ninguna carpeta, nada. Entonces me gusta que entre los muñequitos de Rodis ya no estén mi amigo Daro y Susana, quien no conozco. Están en la caja, no, ahora después bueno, si lo ponemos, que te sentís tranquilo. No, que estén en la caja me parece muy importante. Me parece muy importante que estén en la caja y no estén más dando vueltas. Sí. Nosotros digo... los muñequitos que faltan, así. No, justamente, para mí me parece muy importante que no estén. Y muy positivo. Después, digo, si dentro de la AFI hubo gente que igual no se apartó... Igual déjame decirte algo, no terminó de declarar Susana yo sé que a ustedes le van a dar toda la bola que pueda a tratar de que no se muera Susana, pero me parece que ese camino está... No, pero pasa que fue a un cuarto intermedio en la declaración y después lo corrieron al juez. Claro. Bueno, igual... Esta semana van por algo no está... Pero tu planteo es, ¿esto no tiene nada que ver con Macri o no tiene nada que ver con la AFI? Porque son cosas diferentes. Yo te digo, con Macri, yo estoy muy seguro de que no tiene nada que ver. Después, si algún grupo de la AFI, como ha pasado históricamente en nuestra democracia, quiso hacer un trabajo freelance, o sea, se abandonó la dirección de encima. Arriba ser amigo del presidente. No, por ahí, digo, en alguna parte de la estructura del AFI hizo alguna cosa indebida e ilegal, nosotros queremos que se investigue y se los procese. Por eso estamos, digo, María Eugenia, Horacio están de querellantes ahí, quieren saber realmente qué pasó. Como no tenemos miedo de que llegue Mauricio, queremos saber realmente qué pasó. Ahora, Hernán, ¿vos a qué le atribuís el seguimiento a Florencia Macri y Salvatore Pica, que era la pareja de Florencia? Sí. ¿Quién podría estar interesado en seguirlos a ellos? No tengo ni idea. Si no es... También hay un antecedente, ¿no? La siguieron a Sandra y a Leonardo, su marido. Eso me parece un gran ejemplo. Un gran ejemplo de cómo un caso que después se demostró que no tenía ninguna carne. Le echaron la culpa a Franco, lo que pasa es que Franco ya no está. Fue Franco. Franco lo admitió él mismo. Pero aparte Mauricio fue sobreseído de esa causa. Sí, después de ser presidente. 2 semanas. Después. 2 semanas después. Sí, Leandro dice siempre, asumió procesado. Bueno, 2 semanas después lo sobreseyeron y la Cámara, 6 meses... de la Argentina eso también, ¿eh? No había nada ahí. La Cámara después de 6 meses dice, esto fue una vergüenza del principio a fin. Y Mauricio tuvo 1 año y medio ahí comiéndose la tapa de los diarios con las escuchas ilegales que decían que pasaban por la puerta de la casa, los celulares y no sé qué. Entonces, nosotros no queremos que pase esto otra vez, ¿no? Porque muchas veces para embarrar a alguien no hace falta tener mucho éxito judicial. Con tener éxito, no digo mediático, que es una palabra un poco peyorativa, pero que esté la opinión pública hablando de este tema 1 año, van a convencer que Mauricio espiaba a sus aliados y opositores. Y Mauricio no lo hizo. ¿Metés las manos en el fuego, como dijo Darío Nieto el otro día? Sí, por Darío y por Mauricio. Sin ninguna duda. Sí. Déjame, ¿puedo esa cámara o no? Porque quiero acá darle un mensaje
a la gente que votó a Mauricio el año pasado, o que lo votó alguna vez el año pasado, no lo votó por razones que fueran, que quédate tranquilo, quédate tranquila que Mauricio no mandó a espiar a nadie y que nunca recibió una carpeta de espionaje ilegal. Eso quédate tranquilo. ¿Leandro? Hay 12 causas, no hay una, 12 causas distintas. Esta es la de Villena, que ahora le pasó auge. En segundo lugar, creo que hay cosas que obviamente nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Yo entiendo a los compañeros que militan en otro espacio y que quieren defender a su jefe político. Pero la verdad que la prueba es contundente. ¿Por qué? En primer lugar, porque como decías vos, se investigó a la hermana de Macri. ¿Quién va a tener interés en investigar a la hermana de Macri sino el mismo Macri, que a su vez copia la metodología de su padre que investigaba a su ex cuñado? ¿Se acuerdan? En segundo lugar, hay 2 entradas a la Casa Rosada de 3 espías. Asentados. Igual eso no te dice nada, ¿no? A lo sumo puede decir que son poco profesionales, pero después no te dice nada que hayan entrado. A ver, que hayan entrado a hablar con Martinengo y que además en las conversaciones de WhatsApp, y esta es la clave, quede claro que le llegaban a ella los informes de inteligencia, sí me dice algo. Porque la gente tiene que saber cómo se obtiene esta información. Uno de los agentes se llama Leandro Araque. Sí. Leandro Araque es policía de la ciudad. Él y su mujer, los dos son policías de la ciudad. Su mujer es subcomisaria. Formaron parte de un operativo donde desaparecieron $60.000 hace un año atrás. En ese operativo interviene un juez, después se lo da a Rafecas. Se declara incompetente, se lo da a Rafecas. Faltan $60.000 de la policía de la ciudad. El juez Rafecas decide secuestrarle los teléfonos a todos los imputados en esa causa, dentro de los cuales estaba el señor Leandro Araque. Con lo cual, cuando Macri era presidente, el teléfono de Leandro Araque va a parar a la caja fuerte del juzgado de Rafecas. Un año después, o pocos meses después, se detecta que Leandro Araque estaba imputado en la otra causa, en la causa esta de verdura del grupo Super Mario Bros. Ahí sacan el teléfono de la caja de seguridad, lo peritan y aparecen todas las conversaciones que está pasando tu colega Rolando Graña. Donde dicen, entre otras cosas, que el jefe operativo era el señor Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones especiales. A Alan Ruiz, que era su jefe, también lo investigan. Inclusive hay contrainteligencia, le graban conversaciones. Y lo más insólito de todo, porque este es un país muy particular en la Argentina, donde los espías arman un grupo de WhatsApp. Y como el teléfono estaba secuestrado un año antes, en el grupo de WhatsApp se mandaban los archivos. Hay 2.500 archivos que comprueban la responsabilidad. ¿Vos crees, Leandro, que todo eso lleva a Mauricio Macri, que era Macri el que ordenaba eso? Vamos por parte. Porque yo creo que la responsabilidad política es indudable. ¿No? El señor Arribas de inteligencia y contrainteligencia no sabía nada. Macri declaró en más de una oportunidad que lo puso porque era el más chanta de sus amigos. Así nomás. No dijo, ¿este dijo eso? Sí. Dijo el más vivo. El más chanta. Que era el que conocía todos los negocios. Nadie lo puede pasar. Sí, nadie lo puede pasar. Es la trampa, dijo. Es el que conoce la trampa, no los negocios. Segundo lugar. La Secretaría de Inteligencia del Estado le reporta directamente al presidente. En tercer lugar, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que van a montar un operativo de esta naturaleza con decenas, porque esto es uno de los grupos, había 3, el Grupo Pilar, el Grupo Argentina y el Grupo Super Mario Bros, para hacer inteligencia interna sin que tenga la veña del presidente de la Nación. Es impensado eso. Y puedo seguir, digamos, después cuando vos ves más o menos la información que se va filtrando, hay cosas que son increíbles, además lo han reconocido ellos mismos. Hasta ahora, Alan Ruiz, el coordinador del equipo, cuando le preguntaron puntualmente la semana pasada o hace 2 semanas en la declaración indagatoria por una causa, él dijo que las órdenes, si venían de Siria, él dijo que no. Está bien, pero yo hago una pregunta, porque gran parte de todo esto tiene un paraguas, porque ¿cuál es el problema acá? Que no tenga una orden judicial, porque la verdad que si vos tenés una orden judicial, en todo caso hay que preguntarle al juez. Pero gran parte de todas estas escuchas están con un paraguas judicial de Villena. Increíble. Te quiero explicar antes por qué lo sé este tema. ¿Por qué me metí yo en este tema? Porque soy legislador porteño, soy asesor del presidente de la Nación, ad honorem, pero también soy legislador porteño, es mi trabajo. El año pasado nosotros teníamos la información de que estaba pasando algo de esto. Macri presidente. Vino el jefe de gabinete de la ciudad, el señor Felipe Miguel, y le preguntamos porque teníamos el parte de la policía de la ciudad diciendo hay 5 agentes que vuelven. ¿Cuándo fueron? Lo insólito de esto es que buena parte de la mano de obra que trabajaba en estos grupos operativos eran doble agente y cobraban de la ciudad. Algunos de ellos cobraron hasta la semana pasada. Pero lo que yo te digo es que acá hay un paraguas judicial que avala todas las escuchas. Claro. Primer punto. En todo caso, después también hay que me interesaba explicar, ¿no? Obviamente. Segundo. Es cierto lo que decís vos. A ver, por ejemplo, a Santilli. ¿Por qué lo espiaban? Porque decían que había una amenaza a Santilli, a Cristina.
cuando fue el G20. Sí, a todos. A todos. En realidad, Claro, con el inventar paraguas estos- del G20. Es una práctica que No, también esto usaba empezó Macri. antes, chicos, empezó con la con amenaza una del ISIS, sospecha decía. de un atentado de ISIS Por eso. que la AFI le acerca al juez Villena. Año Sí. 2017. Esto es muy común. O sea que digamos. todo lo que vos estamos viendo acá, todos tienen acá hay un sí. juez que avaló todo Si esto. vos me preguntás a mí, Antonio, la verdad, yo creo que en la justicia federal, ¿no? Es difícil encontrar uno bueno. Bueno, las escuchas, Metete, en las escuchas en Ezeiza, no, las escuchas en la idea es Ezeiza escuchar ustedes también No, pero lo que tiene que digo ver lo con que- la causa de Segovia. Quiero decir, igual en todo esto hay seguimiento, pero no hay escuchas, ¿no? Me parece que espionaje me parece un poco exagerado también para la calificación. Igual no voy a defender a Alan Ruiz ni a la gente que está... Bueno, pero hay- es un pará, espionaje no, muy low cost. No, sí, hay escuchas, ¿eh? De Las hecho, pasa tenés todos los relativamente. teléfonos, todas las No, hay comunicaciones escuchas de Ezeiza, entre ellos. Todas las Pero comunicaciones no es de que- Ezeiza están todas tomadas, Sí, sí, pero sí. tienen toda, lo que yo quiero aclarar acá, Esa es otra cosa tienen hermosa. toda una orden judicial, tiene un paraguas judicial, es decir, Claro. Villena autorizó Sí. que se tomen Algunos todas Villena, las otros comunicaciones, sí, sí, es una que cosa se loca. tomen las filmaciones, las cámaras Yo de tengo mi seguridad. propia teoría sobre eso. Pero esto sí está bien, pero me parece esto no lo puedes dejar pasar No, porque no. esto es lo que legaliza. Sí. Después en todo caso tendrá que explicar Villena. A ver, pero expliquémosle a la gente, no es que esto era legal. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, lo que hicieron con los presos de Ezeiza. Si hay un juez que te ordena Claro, pero- las comunicaciones, hay algo que es No, legal ya. no, La pero oficina mirá- de escuchas tuvo que salir a Sí, sí. despegarse, acordate, Leandro. Pero déjeme explicar el por este procedimiento, lo de la hecho. cárcel, que es claro, por ejemplo. Lo ponen a Segovia con los presos con los presos de la corrupción, no los presos. Sí. Muy bien. Sí, Segovia el rey de la fedrina. Exactamente. Estaba en el IRIC, no es que Pará, lo ponen con los por presos eso, de la pero corrupción. lo ponen en el mismo pabellón. Sí. Entonces, le meten a Segovia una causa, diciendo que estaba traficando desde adentro, que se quería fugar y qué sé yo. Entonces toman el teléfono de la cárcel para estudiarlo a Segovia, pero en realidad le copian la conversación. Esto es algo muy común a toda la gente que habla con el teléfono Sí. público. Correcto. ¿Qué es lo que dice la ley? Suponete, nosotros dos somos hermanos, vivimos juntos, nos toman el teléfono de casa, la investigación va contra vos. Las conversaciones mías Las hay que supuestamente tirar. las tiene que Las tiene que destruir. destruir, sí. Bueno, muy bien. Villena Estas son- nunca las destruyó. No. Y así, 1000 de esto. O sea, a ver, A ver, pero no es Villena, Villena, a ver, ¿eh? ningún juez. Ninguno, No, ningún exactamente. Pues las conversaciones Porque a favor después de París. terminó la Ninguno. causa PUF. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, no digo, ya estamos hablando un poco de detalles de chiquitaje, me parece. No, no es honestamente. chiquitaje, para No, nada. de cosas asociadas muy indirectamente a la causa. Macri hacía lo mismo en Misiones. Ya estamos tirando cualquier cosa. No. Te digo, Las causas vos fueron así. en estas Inventaban semanas, una causa de en estas narcotráfico semanas en dijiste, Misiones. Macri armó con fondos del Estado su sistema de inteligencia personal. Claro. Eso no está aprobado. Pero son No policías hay ninguna nacionales. juez. Me parece que estás prejuzgando mucho. No, esto no. Y me parece que el gobierno está avanzando sobre esta causa, Sí. sobre estas cosas. Digo, Cristina dijo, Macri contrató a un narcotraficante para espiarme. Eso todavía no lo dijo nadie, ¿entendés? Sí, Me parece que es Verdura. Verdura Rodríguez. Entonces Pero es que es una está preso por exageración. eso. ¿Eh? Este señor Verdura Pero no está está ni preso. siquiera procesado, o sea... Verdura sí. Pero no, digamos... Pero Verdura está digo, preso por narcotraficante. Exactamente. Pero no Macri. Narcotráfico, pero Claro, no por- no digo, por Bueno, a espía. ver, sí, Me no, parece- obviamente, pero a ver, el en el uso celular de político, Verdura y en el celular de Araque el uso aparece la político. foto de la bomba. ¿Se entiende? Eso es O sea, distinto. yo te tengo mucha información. Segundo, cuando yo te digo, Digo, la bomba pagaron fue, con los fondos de la bomba ciudad. fue al porque- domicilio equivocado y no se sabe si era una bomba. ¿Cómo no se sabe si era una bomba o si era un pan de trotil? No No está la sabiendo, premisa. no sabe lo que está diciendo, Lo un que pan digo de es, trotil. Fue al lo que yo domicilio quería decir equivocado es- porque el señor Villar, porque el que señor estoy Villar diciendo estaba en es- Rusia. El gobierno, que hoy se quejó amargamente de que la oposición quería usar políticamente el crimen de Fabián Gutiérrez, viene usándolo el espionaje políticamente vergonzosamente hace 2 meses, ¿no? Cristina Ahora, diciendo... ¿hablaste con Macri vos tenés trato como hablas con Sí, Macri? sí. ¿Nunca te contó? Me imagino que sobre esto deben haber hablado. Él no tiene... ¿Cuál es la relación de Macri en su momento con Arribas? Es decir, que era el jefe de la CIA. Sí. ¿Hablaban seguido? ¿Le contaba a Arribas qué estaban haciendo? No, ¿O Macri no tiene ni idea de lo que pasaba en la AFI? La AFI tiene mucho trabajo, además de... el problema también que tenemos ahora, lamentablemente, y que es culpa de la AFI y culpa de nuestra gestión en la AFI, la mala imagen de la AFI en la opinión pública. Pero la AFI trabaja Es mucho. la misma opinión que había de la SIDA en su momento. Totalmente, Un poco. totalmente. Pero, por ejemplo, en los años de Macri, Buenos Aires fue anfitriona de 3 de las más importantes reuniones internacionales de su historia, ¿no? La cumbre de la OMC en 2017, Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, Sí, el G20. cumbre del G20 en 2018. Vinieron miles de personas extranjeras y hay un trabajo coordinado en el que participó la AFI, contra otros. Todos eventos, digo, el G20 el año anterior en Hamburgo había habido incidentes con gente que venía de otro país, cumbre del OMC, famoso siempre, quilombo.
En Argentina no pasó nada. Eso es mérito, en parte, de la AFI, quiero decir. No quiero valorar eso. Pero la relación de Macri presidente con la AFI, pues obviamente vos pusiste a una persona de tu confianza que es Gustavo Arribas. Yo digo, Macri con Gustavo Arribas hablaba seguido, sabía lo que pasaba dentro de la AFI. ¿Gustavo Arribas sabía esto? Es decir, ¿manejaba esto o era Magdalani quien manejaba? Yo no sé, Gustavo Arribas y Magdalani no los conozco, de hecho, realmente. Perdón, Macri vivía en el departamento de Arribas. Arribas vivía en el departamento de Macri. No, que son amigos es indudable. Mauricio está más encima de las cosas operativas de la AFI. Por ejemplo, la AFI trabajó mucho con temas de narcotráfico en estos 4 años. Muchos de los allanamientos que después se veían a las fuerzas federales se debía mucho al trabajo de la AFI. Yo te pregunto, porque la verdad hablé mucho con Mauricio este año. Yo lo estoy ayudando con un libro que está escribiendo. Y hablamos de la AFI en febrero. Y en febrero, o no sé cuándo fue, en enero, febrero, mucho antes de estas denuncias, y cuando le preguntamos, él dijo claramente esto: que nunca mandó a espiar a nadie, que nunca había recibido una carpeta de nadie, y que nunca ni siquiera recordaba que algún aliado o algún no aliado se quejara de algún movimiento sospechoso. Hernán, me interesa eso. Hablaron de la AFI, va a salir un capítulo sobre la AFI en ese libro. Hay un capítulo en general sobre temas judiciales. ¿Qué reproche él hace de su gestión respecto de la AFI? No sé, no está terminado el libro, y el capítulo ese tampoco está terminado. Y esto fue la primera conversación que tuvimos con él sobre el tema. Tendremos alguna otra seguramente, pero yo te digo, a nivel personal mío, creo que había cuestiones para transparentar y reformar, que por ahí, por otros temas más importantes, o por la dificultad en general que teníamos para elegir las batallas en minoría, etcétera, se pospuso una reforma. ¿Y ahora cuando detuvieron a alguien te dijo algo? ¿Hablaste? Hablé después del allanamiento de Daro, por ejemplo. Secretario. Estaba recaliente. Para ir cerrando, no parece raro. Si vos me preguntás, yo francamente creo que Macri no debe estar enterado de lo que pasaba en la AFI, como también me parece que en su momento, cuando se decide cambiar la CIDE, es porque no sé qué pasa en nuestra Argentina, donde parece que las centrales de inteligencia se cortan solos. ¿Vos realmente crees que Macri sabía esto? Que se cortan solos, sí. Que hay cuentapropismo, sí. Ahora, que Macri sabía, no tengo ninguna duda. La que sabía seguro era Cristina, digo, la que agarraron con las carpetas. No te interrumpí. Sí me interrumpí. A ver, vamos por parte. Primero, como decíamos acá, los espiados tienen vínculo político con el señor. O sea, los espiados... A ver, ¿quién quiere investigar a la hermana de Macri? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir además que se va a armar una estructura de esta naturaleza para llevarle la información a quién? ¿A Gabriela Michetti? ¿A quién le interesaba esta información? Vamos, a ver, por favor, seamos serios. Que vos me digas, mira, una cosa es la responsabilidad política, otra cosa es la responsabilidad penal o judicial. Es cierto, es difícil comprobar todo esto. Es más, yo creo francamente que al poder en general nunca se le toca el culo, con lo cual Macri no va a ir preso, esto no se va a comprobar. Esa es mi sensación más íntima. Bueno, Cristina tampoco hasta ahora. Bueno, a nadie le va a pasar, digamos. Lamentablemente, no es porque lo crea justo. Ahora, es impensado que se arme una estructura de esta naturaleza. Además, esto está muy chequeado, porque hay fotos, hay audios, hay videos. En esto, la política algo sí tiene que hacer. Sí. Un juez legalizó todo esto. Sí, pero ¿sabés qué hicimos nosotros en estos 6 meses de gobierno? Primero terminamos con el fondo de digo toda la política. Sí, pero acá se hizo algo muy importante, y yo celebro mucho además la designación de Cristina Camaño al frente de la AFI, que es una mujer súper transparente. Básicamente porque hizo 2 cosas muy importantes, además de todo lo que ya se conoce. Primero, eliminó los fondos reservados, cosa que estos dijeron que iban a eliminar y duplicaron. Y hay una caja negra enorme que no pueden explicar. Estaría bueno que algún día la entrevistes a Cristina Camaño, que yo la conozco desde que soy chiquito. No da ni pelota. ¿No te da pelota? No. Decirle que venga, la invitamos. Porque viene de la justicia, es una persona que viene de la justicia, que viene inclusive del radicalismo, la conozco desde hace muchos años. Y en segundo lugar, pusieron a la CIGEN a controlar. Y además, obviamente, hubo un cambio en la ley de inteligencia muy importante. O sea, hoy ya las escuchas están afuera, la lógica del organismo es producir inteligencia para la seguridad exterior de la Argentina. Digamos, rompieron con esa dinámica. A mí no me cabe ninguna duda que Arribas viene esta estructura, no para proteger a los mandatarios. A ver, el señor Arribas era representante de futbolista, no fue a la AFI para proteger a Xi Jinping y a Donald Trump cuando vinieron al G20. No pones una persona como Arribas para hacer esa función.
lo ponés para hacer este tipo de trabajo que estamos describiendo acá. Si querías de verdad cuidar la cumbre del G20, la OMC y cada una de las organizaciones internacionales que se hacían, hubiesen puesto gente profesional que supiera de lo que estaba hablando. Cuidarse cuidaron porque funcionaron bien. No, mirá, una de las cosas que pasó en el G20 fue que le hicieron un seguimiento a los periodistas, incluso de este canal, donde tenían un semáforo ideológico para calificar si estaban cerca, más o menos cerca o lejos del gobierno, e incluso a las mujeres en particular las caracterizaban si eran pro-abortistas o eran anti-abortistas. Explícame vos qué tiene que ver eso con la seguridad del G20. Hernán, terminamos. No, quiero decir, a veces se quiere igualar a todos los espacios políticos o todos los presidentes. Creo que Cristina tiene una causa con espionaje ilegal mucho más complicada que la de Mauricio. ¿No? A Cristina le encontraron en la casa carpetas de inteligencia con escuchas, o sea, grabaciones de empresarios, grabaciones de opositores, muy graves, ¿no? Esa causa la tiene Martínez de Giorgi ahora, ¿no? El allanamiento lo hizo Bonadío, cerró algunas partes de eso Bonadío, pero ahora tiene Martínez de Giorgi eso, y veremos qué pasa. Pero eso es mucho, mucho más grave de cualquier cosa. Mira, si esto fuese como decís vos, no cerrarías tu intervención con Cristina. No entiendo. Porque defendés tu posición. ¿Qué es esto? Me parece que quedó muy clara. ¿Cómo no? Sí, quedó muy clara, pero igual no tengo problemas. Yo no hago problemas personales con la gente. Lo que digo esto es muy pesado. Una última pregunta. Estás dando consejos de ir a la tele. De cómo defender una posición. Una última pregunta de otro tema, del asesinato de Fabián Gutiérrez. Sí. ¿Qué estás viendo desde los medios? Porque ahora se armó una pelea política con el asesinato de Gutiérrez. A mí me sorprendió un poco la reacción del gobierno al comunicado. El comunicado dice 3 cosas. Dice, esto es grave. Dice, no sabemos qué pasó. Dice, no queremos que investigue la hija de la gobernadora. Nada más. Y hoy el gobierno reaccionó como si fuera completamente fuera del fair play ese comunicado. A mí me parece un comunicado muy dentro de las reglas de la política, que de ninguna manera insinúa nada sobre quién es el responsable del asesinato. Me parece que tuvieron mucha cola de paja en ese sentido. No sé por qué reaccionan pensando que nosotros estamos diciendo que fue Cristina o que fue Lázaro Báez. No sé. ¿Tenés el comunicado ahí? Sí, estamos viéndolo acá en pantalla. Dice, un caso de extrema gravedad institucional, ¿no? Un crimen, no un caso. Un crimen de extrema gravedad institucional. Pero acá también yo te quería preguntar, era si, porque hubo también ruido dentro de la propia coalición, ¿no? Enojado tal vez el ala larretista con el ala de Bullrich. Yo no me enteré, mira, el comunicado lo escribí yo, honestamente. ¿Por qué es un crimen de gravedad institucional? Bueno, es un crimen, es un asesinato. Sí, como hay lamentablemente muchos en la Argentina. Sí, bueno, de gravedad institucional me parece que alguien que estuvo tan relacionado, tan de cerca con la expresidenta y al mismo tiempo había testificado, que había participado, que había visto de cerca circuitos de corrupción del gobierno. No quiero decir que tenga relación con el crimen, pero me parece que es una cuestión institucional que el Estado tiene que tomarse muy seriamente para investigar, que tiene que ser transparente y tiene que investigarlo sin hacer conclusiones apresuradas. Lo que testificó en la causa de los cuadernos ya lo testificó y la causa fue elevada. Sí, pero ahora hay juicio, podría haber dicho otra cosa también. Igual eso, pero a las 4 horas de haber anunciado el cuerpo, ellos estaban diciendo fue un crimen pasional. O sea, vos sospechás de lo que pasó. No, de lo que pasó no, yo no tengo ni idea. ¿De la velocidad de la investigación sospechás? Yo no quiero hacer ningún prejuzgamiento sobre qué pasó, qué le pasó a Fabián Gutiérrez. ¿Y entonces cuál es la extrema gravedad institucional? Si no sé ningún prejuzgamiento. No, es la extrema gravedad apareció institucional. a las 48 horas. Los mensajes que comprobaban la relación entre uno de los imputados y la víctima. Bueno. Es un caso policial. Se hicieron cargo, salvo que ustedes piensen que Cristina es tan perversa que va a contratar a 3 pibes de 19 años para matar a una persona. Es una locura. A ver, nadie menciona a Cristina. Perdoname una cosa. Un crimen de extrema gravedad institucional, esto sí rompe los códigos de la política. Para mí no. Sí, porque además lo estás haciendo a 24 horas de que había desaparecido. Aparte, no es que se demoró una eternidad. Por lo menos prudencia. Muchachos, las cosas que afirman acá, que se puede mover el cadáver, esto es una irresponsabilidad, una ruptura de código político terrible. No les gusta que los critiquen. La verdad, honestamente, a mí me parece. Yo vengo a todos los programas de televisión y discutimos, esto no es una crítica. Están muy acostumbrados a la unanimidad. Y creo que un mensaje de estos meses. ¿A la unanimidad? Sí, a que. El problema es que, ¿sabés cuál es el problema? A que no ha hecho oposición. Este comunicado, como lo escribiste vos, las últimas 48 horas debes estar dando explicaciones por todos lados, porque es insostenible. Es la primera vez que vengo a la atento el año. Sí. No, es tu espacio político. Los hiciste. Si el comunicado lo escribiste vos, los hiciste decir una barbaridad, porque además firmaron los 3 presidentes de los 3 partidos políticos. Y todos opinaron, no es que yo escribo es una cosa de loco. Y lo publico. ¿Vos sabés cómo se pone la gente cuando ustedes le dicen esto? Incluso la gente que los votó a ustedes.
¿Cómo se pone? Nerviosa. Porque da la sensación, y esto es el problema, la gente tiene la sensación en casa de que hay un sector de la política que cree que otro sector es capaz de hacer cualquier cosa, muchachos. Pero no estamos diciendo nada. Te estás haciendo cargo. Te estás leyendo vos. 4 párrafos. Vos dijiste, están diciendo que Cristina tal cosa. Nadie dice nada. Mirá, dice, confeso a la justicia por haber sido testigo del circuito de corrupción del kirchnerismo en un crimen de mayor gravedad institucional. Hay que ser muy estúpido para no darse cuenta que lo que están buscando es el emparentamiento. Es que veo la cola de paja que tienen. ¿Qué cola de paja? Las barbaridades que... Esto no lo pueden defender ningún político. Ningún militante político, de verdad, ningún cuadro político se puede sentar en un programa de televisión a decir que porque hubo un hecho policial de una persona vinculada a Cristina, que hace, como decía recién Antonio, que declaró, que pasó más de días, que no pidió custodia, que vivía en un pueblo de 20.000 habitantes, donde aparece el celular y se quedan comprobados los mensajes que hablan de una relación sentimental, llamémosle con respeto para la familia de todos, de hacía 3 meses. Es muy difícil hablar de este tema. A que ustedes lo politicen, lo traigan y lo traten de convertir en un hecho político es de una bajeza terrible, inusitada. A mí me parece de una bajeza también que a las 4 horas de aparecer el cuerpo digan, fue un crimen pasional. Señores, no hay nada que ver acá, sigamos. Pero a las 4 horas de aparecer el cuerpo, el pibe, los asesinos, el chico de 19 años, se termina reconociendo como autor del crimen y aparece en los chats. Lo que digo es... ¿Te das cuenta lo que están haciendo? Es al revés. Ustedes tendrían que haber esperado por lo menos 4 horas antes de escribir esta barbaridad. Me parece que tienen que aprender a lidiar con la crítica, honestamente. Yo creo que el kirchnerismo gobernó 8 años con una oposición muy dispersa. 12. Bueno, los primeros 4 años por ahí, pero pone 12 años. Y que sienten, y con mayoría absoluta, muchos de esos años, menos 2, hoy no tiene mayoría absoluta, hoy tiene una sociedad que sale a bancarles las cosas, a protestarles, lo de Vicentín, lo de... ¿Cuál es la crítica? Entonces están... Le jode el empate. ¿Pero cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Si la lo que crítica estás haciendo es sembrando miedo, ¿no te das cuenta? No, es investiguemos bien. Este crimen es grave. Pero investiguemos bien, 24 horas apareció el cadáver, los pibes se reconocieron culpables y aparecieron las pruebas en el celular. Estás hablando como si hubiese sido un tema, ¿viste? No sé, que lleva 3 semanas. Vos querés cerrar el caso. Esto es evidente que lo que ustedes estaban buscando era conmocionar a la sociedad. Decir, ¿saben qué? Son capaces de matar. Eso es lo que están diciendo. Vos querés cerrar el caso, yo pido investiguemos, por respeto a la familia además. Pero es que si ni siquiera... A ver, ¿por qué no hablaron con la familia ustedes? ¿Por qué no hablaron con la familia? Porque ni la familia pide lo que piden ustedes. Es una cosa de loco. ¿Qué tiene que ver? ¿No te das cuenta que lo están usando políticamente? No tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? No. Mirá el título, crimen de extrema gravedad institucional. Y si lees párrafo por párrafo es terrible. Digo, vos podés decir esto, el leer el título 5 veces y no vas a cambiar la opinión de nadie. No, la tuya que lo escribiste no la voy a cambiar, pero la opinión de la gente sí se va a dar cuenta que es una locura. ¿Por decirlo 5 veces seguidas? No, a ver, por remarcarte que en realidad cuando vos pones el título, después pones un contenido que tiene que ver con eso. Negar que es un crimen grave... Me parece... Todos crímenes son graves. Lo que pasa es que usted le está llevando el terreno a la política. Todo asesinato es grave. Para escuchar sobre este tema al presidente Alberto Fernández. Por supuesto todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles. Pero insinuar que eso ocurrió con motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos, y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Pero que 3 presidentes de 3 partidos, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, se animen a firmar un documento como el que ayer firmaron, sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez, es realmente canallesco. Hernán. No, el presidente le dice canallas y miserables. Bueno, está bien. Es su opinión. Yo lo que recuerdo también, y estaba en la Casa Rosada, los 2 meses muy difíciles que pasamos en el caso Maldonado, cuando toda la oposición usaba al pobre Santiago Maldonado como un ariete contra el gobierno. Había solamente un relato posible, o sea, decían... A Santiago se lo llevó Gendarmería en una camioneta, lo pasó un camión Unimog y de ahí salieron a la Ruta 40 y se lo llevaron nadie sabe dónde. Cualquier persona que no dijera exactamente eso durante 2 meses era acusado de las peores barbaridades. Eso fue toda la oposición en bloque, incluida Cristina, incluida el actual presidente, todos. Entonces que ahora nos digan a nosotros que estamos usando una muerte políticamente... Y un poco de bronca me da, ¿no? Me parece un gesto de hipocresía que da, viste, es medio difícil de sostener.
Ahora, siempre va a estar la grieta en el medio, porque siempre si es de un lado o del otro, o sea, se lo pregunto a los dos, porque la verdad que en este país parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, o para un lado o para el otro. Es que nos hemos puesto de acuerdo en este país hace muy poco, con la oposición que gobierna. No con Patricia Bullrich y con Macri y con Fernando Iglesias, pero nos hemos podido poner de acuerdo con casi todos. Con casi todos, con Horacio Rodríguez Larreta, hay gente del PRO que es muy razonable. Hay personas con las cuales se puede discutir de política. El problema son estos paracaidistas que vinieron de afuera de la política, de los negocios, de la banca, y que se ponen a hacer política y a romper todo, más un sector pequeño de la política expresado por Patricia Bullrich, que es un extremista, que tira del mantel. Cornejo también, Oh, otro. Lo de Cornejo es increíble. Cornejo hace 2 días viene el tipo presidente del Comité Nacional, Antonio, y viene a decir que su provincia se tiene que independizar de la Argentina. Es que las palabras han perdido significado, están vacías de contenido. Cualquiera puede decir cualquier cosa, no pasa nada. Bueno, esto es la prueba de eso. O sea, meter a Cristina, al kirchnerismo, en el medio de esta situación, sin haber hablado con la familia, diciendo después que en realidad no dijeron lo que quisieron decir. Una cosa, de verdad, patética. A mí me cuesta... A ver, lo que más me duele es que cuadros políticos importantes, de volumen, como tienen ellos... Bueno, igual al juego le sigue una denuncia penal también por incitación a la violencia, o sea que está de los dos lados. ¿Por cuál denuncia lo decís? Lo denunciaron a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, justamente por haber hecho ese comunicado. ¿Quién lo denunció? Una abogada que ¿Quién? suele hacer Valeria Carreras. No la conozco. Bueno, Valeria Carreras hizo la denuncia por incitación a la violencia. Pero no es una... A ver, mira, yo soy asesor del presidente y le juro por mis hijas, me estoy enterando con ustedes. No es una decisión política del gobierno esto. Como tampoco es una decisión política ni romper silo bolsa, ni meter preso a los periodistas, ni asustar a la sociedad. Muchachos, esperen un poco, porque el problema es cuando vos ponés tan arriba el tono de la discusión, después es muy difícil construir consenso. ¿Y sabés cuál es el problema? Que vamos a empezar a transitar una etapa muy difícil, como consecuencia de la recesión económica y la destrucción de la riqueza en el mundo, en América Latina y en la Argentina. Entonces, los ánimos están muy caldeados, la gente está muy mal. ¿Y no sentís que el presidente tiene un poco de responsabilidad en esto? No, siento que ustedes son unos irresponsables, increíbles, por ejemplo, por tirarle nafta al fuego cada vez que firman este tipo de cosas. ¿Por qué no llaman por teléfono? Tu tono es siempre a full, arriba. Nos decís perverso, decís cualquier cosa contra la oposición. Contra la oposición no. Sí, querido. Y bueno, mirá, si es capaz de investigar a la hermana... Pero ves lo que te digo, por ejemplo. eso, o sea... Y bueno, ¿quién lo investigó? ¿O vos de verdad pensás que el señor Alan Ruiz la manda a investigar a la hermana de Macri porque se le ocurre decir, ay, basta de grieta, pero ustedes son horribles? No, pero no ustedes son horribles. Sí, esto también rompe los códigos de la política. Todo el tiempo, Alberto lo dice todo el tiempo. Leandro, muchas gracias. Bueno, de hecho, gracias. Hasta pienso que dentro de lo que es la Argentina fue una discusión más o menos... No, a mí, a ver, la verdad que es muy interesante escucharla porque hay que escuchar todas las partes. Ojalá algún día en serio empezamos a cerrar un poco tanta diferencia y tanta discusión y tanta grieta en todos los temas. Pero les agradezco muchísimo. Hay que darle más importancia a la política. Más allá de todo es muy civilizado, así que eso es interesante. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.